Amén, gloria al Señor. Esta noche vamos a estar hablando, yo les mandé un mensaje que me dije que íbamos a hablar esta noche de la creación. Hermano, muévete, muévete. Gloria al Señor Jesús. Santo es Jesús. Vamos a hablar esta noche sobre la creación, pero no simplemente vamos a hablar de la creación de la tierra. Yo quiero dar un pequeño énfasis sobre la creación de los cielos también. Quiero hablar de la creación de los cielos, porque a veces muchas personas no entendemos ciertas cosas que la Biblia relata cuando la Biblia habla de la creación. Entonces, vamos a empezar hablando de la creación terrenal, pero no nos vamos a quedar en ese punto, sino que vamos a hablar de la creación terrenal y vamos a hablar también de la creación espiritual. Porque muchas personas hablamos, wow, la creación terrenal, pero hay que hablar también de la creación espiritual. Sabemos que Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, el primer atributo de Dios es el creador. Le llamamos Dios primeramente porque Él es el creador, Dios creador, el que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, vamos a hablar de la creación. Amén. Amén. Pero vamos a hablar de la creación, de la no creación. Y vamos a ver algo que tal vez nosotros no hemos podido analizar. O tal vez no nos ha llegado el pensamiento sobre la creación espiritual, y vamos a hablar del tiempo de la creación también, porque hay una creación que es terrenal. La creación terrenal fue creada con tiempo. La creación terrenal fue creada con tiempo. El tiempo fue dado a partir de la creación terrenal, pero la creación espiritual es una creación que no tiene tiempo. Porque los ángeles, el Señor creó los ángeles, pero no puso tiempo en los ángeles, como el Señor puso tiempo en el hombre. Porque en el hombre tenemos algo que se llama tiempo, y vamos a verlo aquí. Amén. Dice, Génesis capítulo 1, vamos a hablar. Del tiempo, se me ocurrió hablar del tiempo de la creación, porque yo le estoy enseñando música al hijo mío, que está aquí conmigo. Entonces, mientras yo le digo tiempo, yo me puse a analizar algo. Cuando nosotros miramos el tiempo que nosotros creamos, porque nosotros también creamos un tiempo. El reloj es nuestro tiempo, el tiempo que el hombre creó. Pero el hombre tomó el tiempo que él creó sobre el tiempo de su corazón. Si nosotros analizamos bien, el corazón del hombre late cada segundo, por segundo. El corazón del hombre late por segundo. El corazón del hombre hace pa, 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 pa. Y yo me puse a analizar mientras yo estaba en el mueble de mi casa, donde vivo, aquí. Mientras yo estaba en el mueble, el Señor me permitió escuchar mi corazón latiendo. Y el corazón hace igual que el minutero de un reloj. Pa, 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 pa. Así que late el corazón. Así late el corazón. Igual que el tiempo del minutero del reloj, hermano. Pero el tiempo fue dado al hombre. El tiempo fue dado a la creación terrestre. Pero el tiempo no le fue dado a la creación celeste. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora a partir de la creación terrestre. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz.
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos que en ese momento fue que el Señor empezó a contar el tiempo. En el primer día para la humanidad, el Señor dijo que fue la tarde y la mañana un día. Por el tiempo existió, fue aparte de la primera de la creación terrestre. Cuando el Señor creó el sol, cuando el Señor creó el sol y creó la luna, el Señor fue ahí que puso tiempo a la creación. Por eso el Señor puso el sol para que el sol saliese de día y la luna para que saliese de noche. Y cuando el sol y la luna pasan, ya pasa un día. Pero a los ángeles el Señor no le puso eso. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. No te despidan, por favor. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión. Queda tranquilo. Y llamó Dios a la expansión e hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas de la expansión y de la expansión que está sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí fue que el Señor empezó. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo Dios también las estrellas, y la puso en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas producieron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y en que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 6 la obra que hizo. Y reposó el día 7 de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7 y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a vivirla, a poner en práctica y a entenderla, Señor, y a compartirla, Señor. Si hay algo que voy a decir que no viene de parte tuya, quítalo, Señor. Pero dame entendimiento para yo poder compartir esta palabra. Amén. Primeramente, si nosotros logramos ver aquí está hablando de la creación terrestre. En ningún momento está hablando de la creación celeste o de la creación que el Señor hizo en los cielos. Porque la creación que el Señor hizo en los cielos fue una creación antes de crear todo tipo de creación terrestre. Antes del Señor crear el agua, antes del Señor crear los cielos, antes del Señor crear la tiniebla, el Señor ya había creado los ángeles. El Señor ya había creado todos los seres espirituales. Y luego que el Señor terminó la creación invisible a nuestros ojos, fue que el Señor empezó a crear la creación visible. Por eso vemos que aquí habla de las tinieblas. Empieza hablando de las tinieblas. El Señor empieza hablando de la luz y de la tiniebla. ¿Por qué la Biblia, un libro tan profundo, empieza hablando de tiniebla? Si cuando nosotros hablamos de tiniebla, estamos hablando de algo que es, podemos decir que es algo negativo. Por eso cuando Jesús habla de tiniebla, Él dice: yo soy luz y yo no puedo vivir en tiniebla. ¿Y por qué la Biblia dice que había tiniebla antes del Señor crear la creación terrestre? ¿Sí? Porque el diablo ya se revelaba con Dios. Dice Maynard que porque el diablo ya se hubiera rebelado contra Dios. Y es así. Es una suposición mía, pero lo más seguro, no una suposición, hermano, yo estoy claro de esta palabra, pero no me gusta decir cosas que tal vez la gente va a decir: eso no está escrito en la Biblia, tú estás hablando incoherencia. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Si nosotros vemos bien y estudiamos bien la palabra, dice que en los lugares celestes, porque muchas personas dicen: Satanás está abajo.
Satanás está en el infierno, Satanás está en el corazón de la tierra. Los demonios todos están en el corazón de la tierra. Pero si nosotros vemos bien, si nosotros estudiamos bien y conocemos las escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que en los lugares celestes hay demonios. Dice que en los lugares celestes hay principados. Dice que en los lugares celestes hay potestades que operan en los lugares celestiales. ¿Por qué dice que los demonios hay demonios arriba? Y no dice que solamente hay demonios abajo. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué la Biblia dice también en el libro de Daniel? Como dice en el libro de Daniel, dice que cuando el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, dice que Daniel ayunó por 21 días. Dice que el arcángel Gabriel dice que descendía con una petición. O sea, y dice que en los lugares celestes, dice que hubo un príncipe de Persia que se le opuso. No era un hombre, fue un demonio. Fue un principado que se le opuso a Gabriel para que no le entregara la petición a Daniel. Y si nosotros vemos bien, los ángeles cuando vienen es bajando que venía el ángel. El ángel no iba subiendo, el ángel no estaba abajo, el ángel estaba arriba y venía bajando hacia la tierra para llevarle la petición a Daniel. Y dice que el príncipe de Persia se le opuso. Hubo un principado en los cielos que se le opuso. ¿Por qué? Porque nosotros, la tiniebla que nosotros vemos en la noche, o la tiniebla que nosotros vemos, es una prisión, fue una prisión que el Señor diseñó para Satanás. Cuando Satanás se reveló, los ángeles, para mí, la Biblia no lo dice tal así, pero dice que cuando Satanás se reveló, nada más había luz, no había tiniebla. ¿Y quién fue que creó la tiniebla? La tiniebla no fue que creó a Dios. Dios fue que creó la tiniebla. Se supone que fue Dios que creó la tiniebla. Pero ¿con qué propósito fue que Dios creó la tiniebla? Para mí, fue para Satanás. El Señor creó la tiniebla para una degradación, fue que le hizo Satanás. Satanás vivía en luz, todos los ángeles vivían en luz. Pero en el momento que Satanás se rebeló contra Dios, en el momento que Satanás se rebeló contra el cielo, no había tiniebla. Para mí no había tiniebla. El que dice que había tiniebla, gloria a Dios. Pero para mí la tiniebla no existía en ese momento. No existía la tiniebla. Entonces, ¿qué hizo Dios? El Señor, cuando inmediatamente Satanás se rebeló, e inmediatamente Satanás compuso los ángeles de Satanás, o lo que nosotros llamamos demonios. El Señor dijo, ahora yo voy a crear un lugar para Satanás. Y el Señor creó la tiniebla para Satanás. Por eso Satanás está en tinieblas. Satanás era un portador de luz, como la Biblia dice. Lucifer significa un portador de luz. Satanás no vivía en tinieblas. Pero inmediatamente Satanás se rebeló contra Dios. El Señor le quitó su luz y lo mandó hacia la tiniebla. El Señor creó la tiniebla para Satanás y para los demonios. Fue una dimensión que Dios creó para los demonios que se rebelaron contra Dios. Pero los ángeles, porque nosotros sabemos, la Biblia no lo dice. Hay personas que dicen que nada más son 3 cielos que hay. Pero hay un libro que dice que no son 3 cielos nada más. Porque la gente dice que el apóstol Pablo subió hasta el 3er cielo. La gente lleva hasta el 3er cielo, hasta ahí. La gente lleva al 3er cielo, dice que nada más hay hasta el 3er cielo. Pero no. El libro de No, hay un libro que se llama el libro de No, que ese libro dice que hay 7 cielos. Aparte de la tiniebla, hay 7 cielos. El segundo cielo es el cielo atmosférico, el cielo de tiniebla, donde hay demonios. Pero en el 3er cielo es un paraíso, dice que es un paraíso. Pero hay diferentes tipos de cielos donde hay jerarquía de ángeles que están en esos cielos. Por eso cuando Satanás se rebela contra Dios, ¿qué dice Satanás? Satanás dice, yo subiré
subiré. O sea que donde Satanás estaba, no estaba en el lugar donde Dios estaba. Dios tenía su propia habitación, Dios tenía su propio cielo para él. Pero Satanás dijo, yo voy a subir donde está Dios. Voy a subir al trono de Dios y me voy a sentar a la izquierda, hacia el norte. Yo me voy a sentar. ¿Qué es el norte? El norte es la mano derecha de Dios. Él dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Eso fue lo que Satanás dijo. Satanás dijo, yo voy a hacer, porque Satanás no estaba en el mismo cielo donde Dios estaba. No todos los ángeles están en el cielo donde Dios está. Hay ángeles que están en el cielo donde Dios se encuentra. Por eso dice que dice que cuando Isaías vio el trono de Dios, vio ángeles que estaban al lado de Dios, que eran los serafines. No que lo miren, perdón. También hay otros ángeles que también en la Biblia que tienen 4 alas y 4 Exacto. Y hay 2 alas que le cubren los ojos. Que le cubren los ojos. Pero esos ángeles esos ángeles son ángeles personalizados de Dios. Se podría decir son los que guardan el trono de Dios, los que adoran, los que están en el mismo cielo que Dios. Por eso esos ángeles no están para coger la plaza de Dios. Esos ángeles están para adorar a Dios. Ellos tapan su rostro para no mirar hacia Dios. Y ellos se mantienen adorando, dicen santo, 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 santo. Se mantienen diciendo santo. Entonces, lo que yo... Dice que cuando los ángeles ahí sí se ve que hay un nuevo nacido. Como en una parte de que... No, déjame seguir. A veces hay cosas que tú no entiendes. Entonces, ¿qué pasa? El trono de Dios, donde está Dios, el séptimo cielo, ya donde no hay un cielo más alto que ese cielo, donde está Dios. Ahí no están todos los ángeles. Ahí hay jerarquía de ángeles que están en ese lugar. Pero hay ángeles que pueden subir en su debido tiempo. En su debido tiempo pueden ir, visitar a Dios, decirle si tienen una pregunta, si quieren hablar con Dios, si quieren consultar a Dios. Pero no todos los ángeles se mantienen donde está Dios. Amén. Si estoy equivocado, Dios que tenga misericordia. Entonces, ahora estamos hablando de la creación celeste. Yo quiero hablar de la creación celeste, la creación celestial. Porque la creación celestial fue creada antes y luego la creación terrestre. La creación terrestre. Por eso vemos que cuando Satanás engaña a Eva en el Edén, ya Satanás hubiera caído del cielo. Y no fue que Satanás cayó sobre la tierra, porque la tierra, cuando Satanás cayó, la tierra todavía no existía. Lo que pasa fue que el Señor creó en medio el mundo, este mundo que el Señor creó, o este mundo físico que el Señor lo creó en medio de la tiniebla. El Señor lo creó en medio de esa tiniebla donde Satanás y los demonios habitaban. Pero ¿por qué razón Dios lo creó? Por una razón. Esa razón yo la desconozco. Me gustaría hablar de esa razón. ¿Por qué el Señor creó el mundo visible en medio de la tiniebla? Porque este mundo fue creado en medio de la tiniebla. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor también aparte creó una luz, aparte de la luz celeste, aparte de los cielos que hay en el cielo. El Señor creó otro tipo de luz. El tipo de luz que el Señor creó fue una luz para dividir el día y la noche. Por eso es que el Señor, cuando crea a los ángeles no tienen tiempo, los ángeles no mueren, los ángeles no se les para el corazón. Los ángeles tal vez el corazón de los ángeles, tal vez tienen corazón los ángeles, pero no late como el de nosotros, que el corazón de nosotros tiene un tiempo para latir. Amén. Los ángeles son eternos. Por eso estamos hablando de la creación. Ahora vamos a ver, yo quiero dar un punto muy clave
un punto muy clave que la gente, tal vez nosotros nunca, tal vez no hemos oído hablar de esto. Tal vez no hemos oído hablar de esto, hermano. Pero no todos los ángeles fueron creados el mismo día. No todos los ángeles fueron creados el mismo día. Y esto lo vamos a ver ahora. Vamos a ver algo muy profundo ahora. ¿Cuál fue el primer creado de Dios? La primera creación de Dios. Vamos a verlo ahora. El Padre, Dios el Padre. Estamos hablando de Dios el Padre, pero también el Dios Hijo. Pero vamos a ver algo muy profundo ahora. Y vamos a verlo en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Amén. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. Amén. Aleluya, ya está llegando la hora, hermano. Dice, reconciliación por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo. Dice aquí, Él es la imagen de Dios invisible. Está hablando de Jesús. El primogénito de toda la creación de Dios. Ahora nosotros logramos ver que la primera creación de Dios, antes del Señor incluso pensar en crear un ángel, el primero que el Señor creó fue a Jesús, pero Jesús no fue creado, Jesús fue nacido. Jesús fue nacido de Dios. Porque dice, si nosotros estudiamos bien y analizamos bien, por eso dice primogénito. En la Biblia francesa dice el premier-né, el primer nacido. Entonces, el primogénito de toda la creación de Dios. Es como si nosotros hiciéramos una comparación de Adán y Eva. ¿Qué hizo el Señor cuando creó a Eva? Sacó de Adán una costilla de Adán y creó a Eva. Entonces Jesús no fue creado por la mano de Dios. Jesús fue nacido de Dios. Jesús no como padre de una mujer, porque Dios no es mujer. Hay que entender que Dios no es mujer, Dios no puede parir. Dios lo que puede es sacar de Él mismo y hacer uno semejante a Él. Por eso dice que Jesús es como si Jesús nació de una parte de Dios. Dios tomó una parte de sí y lo sacó de sí. Y ahí nació el primogénito, nació Jesús. El primogénito de toda la creación de Dios es Jesús. Pero Jesús no es creado, Jesús es nacido de Dios. Por eso se le llama el Hijo de Dios. Por eso el Señor dice, a otro más yo no puedo dar mi gloria, porque a Él yo lo creé. A Él yo lo creé, a Jesús yo lo creé conforme a mi imagen. En los cielos, hermano. Por eso Él dice, yo no le voy a dar mi gloria a nadie más, sino a Jesús. A Jesús, el único que el Señor le da su gloria. Entonces dice, sigue y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora bien, el Señor que nace, Jesús nace de Dios. Vamos a decir, el Señor, vamos a decir que tomó una costilla, como hizo con Adán, y creó a Jesús de su propia costilla. Vamos a decirlo así, porque si vemos bien, el Señor dijo, yo crearé al hombre a mi imagen. Entonces dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Qué pasa? El Padre, tal vez la idea del Padre, como yo estaba hablando en estos días con una persona que vino aquí a la iglesia, yo le decía, la idea del Padre era tal vez
hacer al Hijo, a Jesús, y quedarse hasta ahí. No seguir creando más nada, tener la compañía de Él mismo, el Padre tener su propia compañía, el Hijo, Jesús. Entonces, pero dice que por Él, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. No haga eso. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, fueron creadas por Jesús. El Padre y el Hijo se combinaron, dijeron, bueno, vamos a combinar, vamos a crear más. Jesús le dijo al Padre, seguro, Jesús le dijo al Padre, pero vamos a seguir creando, vamos a crear más personas, vamos a crear ángeles. Y el Padre y el Hijo se combinaron y dijeron, vamos a seguir creando. Y crearon ángeles diferentes, crearon ángeles con diferentes rostros, crearon ángeles con forma de animales, porque dice que las cosas terrestres fueron una imitación de los celestes. O sea que hay ángeles que su forma, tal vez de un caballo, tal vez de forma de diferentes tipos de animales. Hay ángeles, tal vez el hombre dice, todos los ángeles tienen la forma humana. No. Por eso dice que Ezequiel cuando él vio un ángel con una cara de caballo, de buey, otro con una cara de hombre, otro con una cara, de un lado tenía la cara de un águila, y otro tenía una cara de un lado de un león. Entonces, lo terrenal es una imitación de lo espiritual. El Señor creó lo terrenal a partir de lo espiritual, de lo invisible creó lo visible. Entonces dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que el Señor creó fue por medio de Jesucristo y fue también para Jesucristo. El Señor le dijo, yo le voy a entregar todo al Hijo. Y Él es antes de todas las cosas, Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Jesús, la creación misma se desvanece. Cuando te dice que algo subsiste en ti, significa que el que sostiene la creación es Jesús. Por eso Jesús va más fuerte y dice, yo soy la piedra angular. Está diciendo, yo soy el que sostiene la creación. Sin mí, nada de lo que existe no tuviera de pie. El mundo se desvanece como si fuera una agua, hermano. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito de los muertos. Ahora, ¿qué el Señor dijo? El Señor dijo, bueno, la humanidad fue vendida a la muerte. Cuando Adán pecó, ¿qué dijo Adán? Satanás, ¿qué dijo? Ahora la muerte va a entrar porque Adán pecó. La muerte va a entrar a la humanidad. Pero Jesús vino a rescatar la humanidad. Porque la creación dice que fue vendida a Satanás. Porque esta creación el Señor se la dio al hombre. Y el hombre, por su desobediencia, se le entregó a Satanás. Entonces Jesús dijo, bueno, como ahora Satanás tiene dominio sobre la creación, yo voy a ir a quitar ese dominio, le voy a quitar la llave que tiene mía y se la voy a dar a la iglesia. Amén. Eso fue lo que el Señor hizo. Entonces vamos a ver algo muy importante. Ahora vamos a ir a Ezequiel 28 para que nosotros veamos que no todos los ángeles fueron creados el mismo día. Porque tal vez nosotros vamos a decir, todos los ángeles, no todos los ángeles fueron creados el mismo día. Y vamos a verlo en Ezequiel. Satanás no fue creado el mismo día que Jesús. Ezequiel 28:11. No todos los ángeles fueron creados el mismo día. Ezequiel 28:11.
11 al 13. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ezequiel 28, 11 al 13. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro. Aquí está hablando talmente a un terrenal, pero vamos a ver cómo también le está hablando a Satanás mismo. No es a Satanás que le está hablando, no a Tiro, no a un hombre. Dice: y dile, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, oye, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: cornalina, topacio, japes, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Vamos a enfatizar en algo, porque muchas personas van a decir el huerto de Dios, pero yo quiero enfatizar algo muy profundo. El huerto de Dios. Vamos a hablar del huerto de Dios, porque la persona va a decir: que Satanás era en el huerto terrenal que andaba. No, aquí está hablando del huerto celeste, el huerto celestial, en el tercer cielo, donde Pablo fue, que no fue directamente a donde está Dios, fue al huerto de Dios que fue el apóstol Pablo. Fue a un huerto celeste, en el tercer cielo, es un huerto, es un paraíso. El tercer cielo es un paraíso de ángeles. No está hablando de un huerto terrenal, está hablando de un huerto celestial. Y Satanás estaba en ese huerto, Satanás estaba en el tercer cielo, era que estaba Satanás. Si nosotros vemos el libro de No, te va a decir que cuando tú ves el libro de No, te aplica bien que en el tercer cielo es un lugar que parece un huerto, el huerto celeste. Hay un huerto celeste y está el huerto terrestre. Y Satanás estaba en el huerto terrestre, en el tercer cielo. Era que estaba Satanás. Entonces, para decir que cuando Dios creó a Satanás, dice que antes de crear a Satanás, por eso dice en el día que fuiste creado. O sea que Satanás fue creado en un día, pero no en un día terrenal. Está hablando celestial, en el tiempo de Dios, en la atmósfera de Dios, porque Dios no creó a Satanás en la tierra, Dios creó a Satanás en el cielo. Entonces, todos los ángeles, no todos los ángeles fueron creados el mismo día. Satanás tuvo su día para ser creado. El arcángel Miguel tal vez tuvo su día también. Pero dice que antes del Señor crear a Satanás, o a Lucifer, como se llamaba en el principio, ahora se llama adversario, antes era portador de luz y ahora es adversario. Cuando se rebeló contra Dios, adversario, por eso se le llama Satanael en hebreo, Satanael, adversario de Dios. Adversario, el adversario. Entonces dice que antes del Señor crear a Satanás, el Señor ya había creado tamboriles espirituales, no estamos hablando de tambora física, no estamos hablando de pandero, no estamos hablando. Había instrumentos celestiales, porque Satanás fue creado para adorar a Dios. Por eso Dios creó a Satanás, para que sea un adorador de Dios. Por eso es que el Señor ama la adoración. El Señor ama a los adoradores. Hay personas que dicen que el Señor creó a Satanás fue para adorarlo, como creó a todos los ángeles, era para adorarlo a él. Pero Satanás era músico también. Satanás era músico. Dice que el Señor, antes de crear a Satanás, dice que ya había creado tamboriles. El Señor ya había creado flauta para Satanás. Flauta, tamboriles. El Señor había creado muchos instrumentos antes de que Satanás naciera, antes de crear a Satanás. Nos dice que los instrumentos mismos, pero eran instrumentos celestes, hermano. Instrumentos celestiales. Yo me imagino cómo
cómo esos instrumentos sonaban, hermano. Flauta, tamboriles, porque Satanás no solamente tocaba tambora ni tamboriles, Satanás tocaba flauta también. Satanás tocaba diferentes instrumentos. Satanás tocaba diferentes instrumentos. Pero mucha gente dice, porque Satanás tocaba diferentes instrumentos, que no se puede tocar instrumentos. Hermano, entienda lo que se le está diciendo. No es porque Satanás tocaba instrumentos que usted no debe de tocar una flauta. No es porque Satanás tocaba instrumentos que en la iglesia no se puede adorar a Dios con instrumentos. A Dios le encantan los instrumentos. No significa que porque Satanás desobedeció a Dios, porque Satanás desobedeció a Dios, pero hubo otro que el Señor puso en su lugar para adorar. El Señor puso a otro adorador, que mucha gente, no, a Jesús no, porque Jesús debe de ser adorado. Acuérdate que Jesús, todo suscita por Jesús. Todo es suscita por Jesús. Jesús no necesitaba la plaza de Satanás. Jesús no necesitaba la plaza de Satanás. Amén. Jesús no necesitaba la plaza de Satanás. Entonces, dice que antes del Señor crear a Satanás, ya el Señor le hubiera dicho, yo voy a crear un ángel, que ese ángel yo le voy a preparar instrumentos. Antes de crearlo, ya los instrumentos estaban preparados para él, hermano. Amén. Amén. Estamos hablando de la creación. Entonces, como le estaba diciendo, la creación celeste y la creación terrestre. Amén. Entonces, los ángeles no fueron creados el mismo día. Ahora nosotros vamos a hablar de la última de otra creación que el Señor todavía no ha hecho, pero el Señor la va a hacer. Porque muchos creemos que nosotros vamos a vivir que vamos a vivir en el cielo. Pero nosotros vamos a ver ahora, nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque muchas personas malinterpretan esto. Muchas personas leen la escritura y no saben interpretarla. Y se confunden. Mucha gente se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque por mala lectura, por mala interpretación de las Santas Escrituras. Como mucha gente piensa que van a vivir para el cielo, que se van a ir para el... Hermano, eso es ignorancia. Eso es ignorancia, hermano. Nosotros vamos a vivir 1000 años con Jesús sobre la tierra. Jesús va a regresar sobre la tierra y va a reinar 1000 años. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Cuando Jesús va a regresar y va a reinar 1000 años sobre la tierra. Y luego el Señor va a destruir esta tierra y el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí es que nosotros vamos a vivir, no en el cielo que nosotros vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor va a crear otro cielo y otra tierra para los santos. Porque esta tierra dice que va a pasar, va a ser destruida. Y vamos a leerlo, ¿no? Apocalipsis 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo terrenal está hablando. Porque mucha gente va a decir, el cielo de Dios. El cielo de Dios nunca se va a mover, hermano. Está hablando de este cielo, de esta expansión que nosotros vivimos. Acordémonos que vivimos en medio de la expansión. Dijimos que vivimos en medio de la expansión de arriba y de la expansión del agua, de abajo. Nosotros vivimos en esta expansión. Pero el cielo de Dios, donde están los ángeles, ese cielo jamás el Señor lo va a destruir. Porque es un cielo santo. Amén. Es esta tierra y este cielo que el Señor va a destruir. Para que no nos vayamos a confundir. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Qué pasó, hermano? Estate tranquilo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjaguará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Ahí ya es otro punto. No podemos leer todo corrido. Ahí el Señor dijo, ahí el Señor está hablando a Juan, le dijo: escribe. El Señor le dijo: yo voy a hacer nueva toda la cosa. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: he hecho esta. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. Ahí el Señor va a hacer. Ya este cielo y esta tierra, el Señor lo va a destruir completamente. Pero el Señor dice que el Señor ahora lo va a llevar a las almas a un lugar que arde con fuego y azufre, donde van a estar los borrachos, los incrédulos van a estar ahí, los cobardes también van a estar ahí, los abominables, los homicidas, los que matan y no se arrepienten, toda esa gente, los que matan también. Hay gente que hasta matan y no se sabe si se van a salvar, que se arrepientan, porque el que mata tiene una condenación demasiado grande, hermano. Que Dios tenga misericordia. Los fornicarios, ay Dios. Yo creo que normalmente lo que matan es que se arrepienten, matárselo porque el libro de cómo se llama Puede ser que se vayan, pero tiene sus consecuencias. Déjame seguir, vamos a seguir. Dice, los fornicarios, tú quieres tener intimidad sexual, cásate con un varón, cásate con una varona, el que quiere tener intimidad, pero no vaya a tocar a una mujer sin casarte, porque te va a tocar tu parte también. Y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos también, los mentirosos, la gente que le gusta hablar mentiras, la gente porque hay diferentes tipos de mentiras, hermano. Los mentirosos tendrán su parte también. Esta es la segunda muerte. Amén. En ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor va a crear, ya no va a haber tiniebla. Ya los demonios, dice que los demonios no van a estar ahí en ese cielo nuevo. Ya no va a haber demonios acusando. Ya no va a haber tiniebla. Dice que Dios mismo va a poder descender sobre esa tierra. Nosotros vamos a ser como los ángeles. En ese cielo nuevo y esa tierra nueva. No vamos a tener necesidad de tener intimidad sexual. Porque ¿qué pasa? A veces uno quiere tener una mujer, a veces uno quiere tener intimidad. Pero a veces el demonio te lleva a querer tener intimidad. Es fuera del matrimonio. A veces a eso es lo que Satanás lleva. Esto es delicado, hermano. Esta carne es mala, hermano. Nuestra carne es mala. Nuestra carne lo que quiere tener sexo. Pero no quiere tener sexo en orden, no, con Dios no. Quiere tener fuera del orden de Dios.
Y cuando se casa ya no quiere tener nada porque la carne lo que quiere es destruir. Por eso el Señor, todo es un orden. Hasta para tener intimidad es un orden, hermano. Por eso que los fornicarios, su deseo de fornicar es demasiado fuerte. Y los lleva a fornicar, a salirse del matrimonio, a tener intimidad antes del matrimonio. Antes de casarse, el que quiere tener intimidad, no es malo tener intimidad, pero hay que casarse primero. No se puede tener intimidad fuera del matrimonio. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén, llegó la hora. Yo me basé más en la creación celeste. La creación terrestre, ya nosotros conocemos cómo fue creado, cómo fue cada orden, pero a veces la creación celeste, a veces tenemos la escritura ahí, y nos puede dar la interpretación clara de las cosas, pero a veces, ¿qué pasa con nosotros? Que por falta de entendimiento no podemos entender la creación celeste. A veces todo el mundo sabe la creación terrestre, cómo fue creado, en qué tiempo, cuántos días tomó, pero la creación celeste o la creación espiritual o la creación invisible, como dice la palabra, que la creación invisible, el Señor Jesús es el Señor de la creación invisible y visible, y Él sostiene toda la creación. Jesús sostiene la creación, hermano. Es algo demasiado bonito lo que el Señor hizo con Jesús. Es algo demasiado hermoso, hermano. El Señor sustentó todo sobre Jesús. El Señor puso toda la carga sobre Cristo, hermano. Por eso es algo lindo, hermano. No desde ahora, desde el principio el Señor puso toda la carga sobre Cristo. El Señor puso toda la creación, la sustentó en Cristo. Toda la creación subsiste. Cuando dice subsiste, es que cuando se mantiene, algo que se mantiene de pie. Yo subsisto, vamos a decir yo subsisto, o sea, yo me mantengo de pie, yo sigo vivo. En pocas palabras, la creación se mantiene estable como está, es por medio de Jesucristo, hermano. Por Él se mantiene todo de pie, como nosotros lo vemos. Él es el sustento de la creación, la piedra angular, lo que sostiene todo. Si esa piedra angular es quitada, inmediatamente todo se sale de control. La creación no se mantiene. Aún los demonios no saben que son sustentados por Cristo. Los ángeles, los demonios, todo es sustentado por Cristo. Todo lo que la mantiene de pie es Jesús, hermano. El primogénito de toda la creación. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra de aliento y de vida, Señor. Dame entendimiento, sabiduría, Señor. Ayuda a que esta palabra pueda tocar a algún televidente, Señor, mi hermano. Yo sé, Señor, que tú puedes tocar a alguien, Señor. Que esa persona pueda caminar según tu voluntad, Señor, mi hermano. Y pueda obedecerte, Señor, y pueda entender tu palabra. Si es cristiano, Señor, también que pueda entender las cosas espirituales, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos.